Buenas tardes. Esta evidencia de aprendizaje se enfoca en el diseño de la logística internacional, el cual no es accesorio, es el puente entre la planeación técnica y el cumplimiento jurídico aduanero. La ley aduanera regula la entrada y salida del territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transportan, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este, según la Cámara de Diputados en el 2020-21. Me llamo Ramón Gutiérrez Elías, estudiante de la UNAD en la carrera de Ingeniería Logística y Transporte, y esta evidencia es para simular a un experto consultor en logística internacional. En Tecnoplanta SADCB tenemos dos importantes proyectos, uno de importación, que es adquirir e internar en México una máquina industrial ubicada en Houston, Texas, para instalarla en la nueva planta de Monterrey, Nuevo León. Y el segundo gran proyecto es la exportación. Una vez instalada la máquina, producirá componentes electrónicos a exportar a Shanghái, China, cumpliendo con la clasificación arancelaria, las regulaciones y las mejores prácticas logísticas. Para la importación de la máquina vamos a utilizar un DAP, que es el Delivery at Place, que es la entrega directo en el lugar en el que deseamos, en este caso la planta de Monterrey. ¿Por qué? Ya que el proveedor en Estados Unidos asume transporte principal y entrega en el destino sin despachar a la importación. Tecnoplanta conserva control sobre el desadeudamiento en México, el pago de contribuciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, clave por la Ley de Ingresos Generales de Importaciones y Exportaciones, las tarifas también de ingresos y de importaciones y exportaciones, y reglas aplicables, que en esto se reducen las fricciones fronterizas, se facilita la coordinación con el agente aduanal mexicano. Ahora, para la exportación de los componentes de Monterrey a Shanghái en la planta terminal designada, vamos a utilizar un Free Carrier. ¿Y esto por qué? Porque nos permite a Tecnoplanta controlar la documentación de exportación y ceder el flete internacional al cliente chino o a su forwarder. Recordemos que el forwarder en logística internacional es una empresa o persona que organiza y coordina el transporte de mercancías desde el fabricante hasta el destino final, favoreciendo cotizaciones comparables por aire o mar. Si el cliente requiere cobertura alternativa, Shanghái puede incluir seguro con cobertura mínima. Ahora, los fundamentos jurídicos esenciales. La ley aduanera, en base al despacho del documento del artículo 36A, factura, conocimiento de embarque, guía, lista de empaque y certificado de origen, vamos a generar un padrón de importadores y facultades de la autoridad, reconocimiento de mecanismos de selección automatizada. La ley de impuestos generales de importación y exportación y la tarifa de impuestos generales también nos van a permitir generar o adecuarnos a una clasificación arancelaria y determinar los aranceles y cupos que las reglas generales y complementarias debemos de aplicar para su correcta fracción arancelaria, que es la piedra angular del cálculo de las contribuciones y de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Las reglas generales de comercio exterior del 2025 nos permiten conocer los procedimientos operativos actualizados, que incluyen formatos, transmisiones, anexos y reglas de facilidades, incluidas disposiciones como la ventanilla única de comercio exterior mexicano y la validación y los controles, la ley de impuesto al valor agregado para generar adecuadamente el traslado y el acreditamiento del IVA a la importación, la ley de impuestos especiales sobre producción y servicios, si aplicará por todo tipo de bien,
generalmente no es apta para maquinaria ni componentes electrónicos, y la relevancia práctica, que es la clasificación arancelaria correcta, evita diferencias en contribuciones, cumplimiento de normas oficiales mexicanas y no arancelarias, y contingencias, embargos, procedimientos administrativos en materia aduanera, demoras que impactan tiempos y costos logísticos. También hay programas como el caso de los programas de promoción, que es el IMEX, que es el programa de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, y que aplicarían si en Tecnoplanta realizáramos manufactura de exportación, que puede importar temporalmente insumos, partes y, bajo ciertos supuestos, maquinaria y equipo para procesos productivos, mejorando el flujo del efectivo con certificación del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios. Puede obtener crédito, excepciones de pago del IVA a la importación temporal y agilizar retornos reduciendo los costos financieros. Por otro lado, la logística de importación, que es la maquinaria de Houston a Monterrey, se va a generar por medio de un flujo de presupuesto con un modo carretero puerta a puerta con cruce fronterizo. El proveedor preparará la máquina, el embalaje industrial, la sujeción y documentación, que incluye, entre otras cosas, la factura, la lista de empaque, el número de serie, la verificación de no peligrosidad y las medidas, masas, volumen, etcétera, del producto. Se va a utilizar, como se comentaba anteriormente, un transportista forwarder en Estados Unidos que va a hacer la recolección en Houston y es trasladado a puerto fronterizo en Laredo, Texas. El agente aduanal mexicano va a hacer la clasificación arancelaria en este caso, de las tarifas de impuestos generales a importaciones y exportaciones, determinación de contribuciones de las reglas y restricciones no arancelarias, y la alta validación del padrón de importador, la alta y la validación del padrón de importador, transmisión del pedimento por medio de la ventanilla única de comercio exterior mexicano y del sistema automatizado aduanero integral, el SAI, la prevalidación y pago de las contribuciones, los derechos. El cruce se hará por medio de la activación del mecanismo de selección automatizado, como ya se comentaba, la ventanilla única, verde para reconocimiento o rojo para posible inspección no intrusiva. El despacho y retiro del recinto fiscalizado se va a hacer por medio de la entrega a la planta de Monterrey, el cierre del expediente, el acuse de valor, manifestación de valor, por medio de hoja de cálculo también puede ser, documentos clave, factura comercial, lista de empaque, documento de transporte. En este caso puede ser un CMR o un CRT para carretero transfronterizo por medio del pedimento A1, el certificado de origen, si se aplicará trato preferencial, las evidencias del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y de las norma oficial mexicana. El CMR es un convenio sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera y el CRT es el conocimiento rodoviario del transporte, ambos requisitos necesarios para poder hacer el traslado. Ahora, los actores involucrados son el proveedor, el forwarder, el transportista carretero en Estados Unidos y en México, el agente aduanal, el recinto fiscalizado, el banco validador, en este caso del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAN, los controles y riesgos, segundo reconocimiento valor declarado contra precios estimados en la norma oficial mexicana de seguridad y etiquetado, si aplicarán restricciones por diferencias, y todo descrito como críticos para tiempos y costos. Y en el caso de la logística de exportación, que son los componentes que van de Monterrey a Shanghái, se va a utilizar un flujo de presupuesto FCA de Monterrey por medio de transporte aéreo o puede ser transporte marítimo. Hay que recordar que el FCA es el Free Carrier o el transportista libre de todo cargo. El Tecnoplanta prepara los lotes
Se van a preparar los lotes paletizados con embalaje corrugado de alta resistencia y espuma antiestética. Recordemos que son componentes electrónicos de alta calidad y de frágil manejo. Y se van a utilizar bolsas de secantes, indicadores de impacto, humedad. La documentación que se requiere es la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, si procede, tratados, en este caso entre México y China, declaración de peligrosidad, no de riesgo si es que corresponde, procedimiento de exportación y instrucciones del Free Carrier. Ahora, la entrega del Free Carrier al forwarder del cliente en la terminal designada en Monterrey, en el aeropuerto de Monterrey o en el patio intermodal. El transporte principal va a ser aéreo de Monterrey a México y por medio de un proveedor de operaciones logísticas para urgencias y valor. Y el transporte marítimo va a ser, o puede ser el transporte marítimo también de Lázaro Cárdenas a Manzanillo o a Shanghái. Para economías de escala, despacho en China a cargo del comprador. Si el Free Carrier atribuye o aplica y distribución en Shanghái, facilitación y digitalización. También se utilizará la ventanilla única para la transmisión electrónica previa reducción de papel, mejor análisis de riesgo, coordinación intersecretarial, Hacienda, Economía, Salud, Agricultura, el caso de que procedan, en este caso evidentemente no, recintos fiscalizados estratégicos, el RFE, la alternativa para almacenaje y transportación temporal sin causar impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias con beneficios operativos cuando se planee reexportación útil para consolidación y desconsolidación y de financiamiento de costos. Por otro lado, tenemos en este resumen ejecutivo la propuesta de importación de la máquina bajo el delivery, el proveedor libre de cargos. En Monterrey el proveedor asume el transporte internacional y entrega en planta. En Tecnoplanta se controla y optimiza el despacho e impuestos en México y la exportación de los componentes bajo el FCA o el Free Carrier de Monterrey a Shanghái, China. El cliente solicita cobertura por medio de un seguro, si es que así lo desea, la flexibilidad multimodal y competitividad ferroviaria. El cumplimiento jurídico en el caso de la exportación es la clasificación en la Ley de Impuestos Generales de Importaciones y Exportaciones, las tarifas que van a aplicar, la aplicación de la ley aduanera, el registro también de la ley del impuesto al valor agregado, la ley de impuestos a las exportaciones, producción y servicios, si aplicara, transmisión por medio de la BUSEN, de la ventanilla única, la promoción, que es evaluar si procede el programa IMEX, la certificación IVA y EPS para flujo de efectivo y agilidad en importación temporal de insumos y equipo vinculado al proceso exportador. Los beneficios esperados son ahorros de costos, fletes y diferimientos, agilidad en la documentación electrónica, legalidad que nos permite controlar el riesgo regulatorio y mitigarlo, y la trazabilidad. Y bueno, con esta arquitectura o con este diseño de logística internacional, Tecnoplanta podrá instalar su capacidad productiva sin fricciones y exportar con resiliencia, maximizando el valor, el cumplimiento, el reacomodamiento, el reconocimiento de autorizar la implementación del plan y la contratación del agente aduanal, el forwarder propuestos para iniciar inmediatamente la clasificación arancelaria y el timeline de los hitos que se van a generar. En este caso sería todo. Agradezco su atención.